estamos llegando prácticamente al final del análisis del artículo científico y en esta instancia vamos a analizar lo que es la conclusión y la discusión. Empezamos por la discusión. Es un resumen donde se interpretan y se extrapolan los resultados obtenidos en nuestra investigación y se analizan las implicancias y limitaciones que ha tenido la misma. Se van a confrontar hipótesis de nuestro trabajo, pero siempre a la luz de la perspectiva de otros autores. Y acá está la riqueza de la discusión. Poder relacionar nuestros resultados con los resultados obtenidos a través de otras investigaciones. Mientras que la conclusión, lisa y llanamente, va a poner o va a mostrar, va a evidenciar de manera explícita los resultados que se han obtenido y que van a dar respuesta a la pregunta de investigación y va a destacar si se han cumplido los objetivos de la investigación. Estos tres elementos van a interactuar en esta instancia. Las hipótesis en la discusión y la respuesta a la pregunta de investigación en la conclusión y se va a relacionar con si se cumplieron o no los objetivos propuestos. Bien, pasemos ahora a analizar en detalle cada uno de estos elementos. En la discusión se comparan los datos obtenidos con los de otros investigadores. Su función es confrontar la nueva información con la que ya existe. Acuérdense que lo que se busca es aportar a la ciencia en una investigación. Por lo tanto, poder confrontar la información que ya existe con nuestros resultados nos va a permitir identificar el aporte. Es fundamental estudiar cuidadosamente los materiales y métodos que se han utilizado en otras investigaciones para poder precisar hasta dónde se puede llegar con esa comparación, para no comparar peras con manzanas, diríamos. Bueno, si el autor está utilizando nuestra misma metodología, es más fácil realizar la comparación. Si el otro autor está utilizando una metodología distinta, tenemos que hacer las salvedades necesarias para poder demostrar cuáles son las diferencias y los aportes que uno puede realizar. Y es conveniente comparar los resultados de las investigaciones, o con investigaciones, mejor dicho, que apoyen nuestra hipótesis de trabajo, pero también con aquellas que no lo apoyen. ¿Por qué? Porque los resultados de las investigaciones en sí son ricos. No importa si se falsean o no las hipótesis, lo importante es el aporte al conocimiento que se genera. ¿Sí? Lo importante acá es mostrar a qué resultado se llegó y cómo se relaciona ese resultado con los resultados que se vienen realizando a lo largo del tiempo en el área específica de investigación. Un ejemplo de este tema, por ejemplo, es una discusión que elaboramos en un paper. Fíjense, se puede afirmar respecto del uso de las tecnologías que la aplicación de WhatsApp ha sido la más utilizada por los docentes para comunicarse con sus alumnos y llevar a cabo sus tareas pedagógicas. Este es un paper sobre virtualidad y educación en tiempos de COVID-19 que se publicó, fíjense, en 2020. Es decir, en plena pandemia se publicó este paper después de una investigación que realizamos tratando de identificar cuáles son las tecnologías que se estaban utilizando en pandemia. Otros autores, fíjense lo que está en verde, coinciden en resaltar la importancia del uso de las tecnologías populares, en especial el WhatsApp. Es decir, acá hay una coincidencia entre nuestra investigación con la investigación que realiza Ken Mekak Katsue y Bonilla Guachamín. ¿Sí? Una está hecha en Europa y otra en Latinoamérica. Seguimos analizando. Con referencia a las tecnologías específicas, los resultados indican que prevalece su uso por parte de los estudiantes de nivel socioeconómico medio y alto y las instituciones de gestión privada y en los niveles superiores no universitarios y de grado del sistema educativo. Fíjense, esa información se contrasta con los datos de Alcántara Santuario, Mérida Martínez y Acuña Gamboa, de España y de Latinoamérica respectivamente, donde también llegan a la misma conclusión. Es decir, en este caso la discusión lo que hace es reafirmar una hipótesis, en un estudio exploratorio en este caso, que existe sobre el uso de las tecnologías. Una vez que mostramos que la hipótesis que planteamos nosotros se relaciona con los resultados obtenidos en otras investigaciones y se relaciona de manera directa, es decir, en el mismo sentido, pasamos a la conclusión. Vamos a hacer la comparación de la conclusión con el mismo paper. ¿Y lo que es la conclusión? Rápidamente. No se trata de repetir lo que se dice en el cuerpo del trabajo, sino de exponer y justificar los principales resultados a los que se arribó y reflexiones sobre lo investigado. Acuérdense que en este apartado es donde yo, como investigador, puedo explayarme. En los resultados
no puedo decir, ni confrontar, ni opinar sobre el resultado obtenido. ¿Por qué? Porque el resultado es objetivo. Yo tengo que explicar en el resultado, como dijimos, solamente lo que se obtiene, de manera objetiva. Cuando llegamos a la conclusión, yo puedo generar mi propia interpretación de esos resultados. Acá es donde se enriquece el resultado, la conclusión, mejor dicho. ¿Por qué? Porque le da sentido al resultado, que antes era un elemento muy duro. Ahora yo como investigador le voy dando un sentido que enriquece ese dato obtenido en la investigación. Podrán desprenderse nuevas cuestiones o formularse nuevos problemas y dejar constancia de los problemas pendientes, que podrán ser retomados en otros trabajos, es decir, mostrar cuáles son los alcances y las limitaciones que tiene esta investigación, hasta dónde se puede llegar, qué estrategias se pueden plantear al respecto. Y se presentan de manera ordenada los resultados de forma sintética, es decir, tiene que haber coherencia. Yo no arranco por el último resultado obtenido, sino que arranco por el resultado que realmente es el camino coherente de la lógica, ¿sí? Voy a obtener una coherencia estructural en la conclusión. No es simplemente una síntesis, es una síntesis con coherencia, de manera ordenada, sistematizada, en un lenguaje claro. Todo el conjunto de resultados de la investigación se tiene que presentar de manera clara, no tiene que presentar ambigüedades, tiene que dejar en claro si se cumple el objetivo de la investigación con esta información y si se da respuesta a la pregunta de investigación. Estos dos elementos tienen que estar presentes en la conclusión. Bien, siguiendo con el ejemplo que veníamos trabajando anteriormente, donde podemos ver el tema de la virtualidad en la educación durante la pandemia 2020, es importante rescatar que todos los indicadores que se utilizaron en este trabajo decantaron en dos factores, ¿sí? Fíjense lo que dice, con relación a la implementación de recursos pedagógicos digitales, se pudo observar que al ser tan precipitada la situación de confinamiento social, los docentes se volcaron a la digitalización de material preexistente, ¿sí? Ese es uno, es decir, documentos, y a la elaboración de guías de estudio. Este es el segundo factor que tiene que ver con las clases online. A su vez se identificaron estos dos tipos de recursos a los que se redujeron los indicadores utilizados. Se pudo constatar que el uso de las clases online como recurso pedagógico está mayormente empleado por los docentes de instituciones privadas, en alumnos de nivel socioeconómico medio y alto y en los niveles educativos superiores, universitarios y no universitarios. Con referencia al uso de documentos digitalizados, ¿sí?, como recurso pedagógico y didáctico, se puede mencionar que está más masificado y se utiliza con mayor frecuencia en el nivel secundario y en el nivel superior universitario y no universitario. Con relación al aspecto socioeconómico de los estudiantes, el uso del material didáctico de documentos digitalizados es más frecuente en el nivel medio-bajo. Señalamos que ambos factores, tanto las clases online como los documentos, ¿sí?, presentan las puntuaciones inferiores para el sector de bajos recursos, es decir, no sobresale nunca el sector de bajos recursos en ninguno de los dos modelos o herramientas didácticas, ¿no? Y después, para cerrar, porque esto sigue esta conclusión, en síntesis, los resultados obtenidos confirman las primeras aproximaciones efectuadas en otros contextos, es decir, en otros países, que dan cuenta de que esta situación de pandemia puso en evidencia las desigualdades de oportunidades educativas entre instituciones públicas y privadas, marcó diferencias entre quienes tuvieron mejor acceso a los recursos tecnológicos y a Internet, y la diferencia en el capital cultural de las familias. Bueno, como verán, tenemos, por un lado, el análisis de los factores obtenidos en los resultados en la primera parte y un cierre sintético al final donde se pone en evidencia, se explica sintéticamente qué era lo que se estaba buscando obtener. Es decir, dar cumplimiento al objetivo de la investigación y dar respuesta a la pregunta de investigación. Bueno, espero que esto les haya servido. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.